Hola amigos, querido auditorio de La Náusea TV. Estamos en una nueva emisión de este programa, ya tras un poquito de descanso y una pauta un poquito ahí larga. Vamos a ir retomando un poquito algunos de los temas, y en este caso vamos a trabajar en torno a, digamos, una miscelánea de cuestiones que están en boga hoy en día y que, digamos, podríamos reducir a dos puntos centrales en esta matriz, que van a marcar, digamos, la conformación de este nuevo bloque económico y político en el mundo, que vamos a ver cómo se denomina o cómo se construye, que es la reunión o el encuentro de Davos, que se realiza pues anualmente. Recordemos que el año pasado no se realizó por esta cuestión de la pandemia, en el cual encontramos algunas claves importantes de hacia dónde va a ir la economía y la política mundial, y también otra cuestión que está muy importante, que es los intentos, digamos, de anexión de Finlandia y Suecia a la OTAN, ¿no? Porque también delimitan un poco más las relaciones en Europa y particularmente en el contexto de la guerra que se mantiene todavía entre Ucrania y Rusia. Entonces, sin más, pues, compañero, hoy nos va a acompañar el compañero David Chalapaxtian, y pues entre nosotros vamos a estar, digamos, trabajando un poquito estos temas. David, ¿cómo ves la situación del encuentro de Davos? Y primeramente un saludo a la audiencia después de un largo tiempo. Nuevamente nos encontramos en este espacio y bueno, entrando un poco de lleno en este foro de Davos que se está realizando en esta semana precisamente, sobre todo organizado por el Foro Económico Mundial. Pues ya lo había señalado, pues se vuelven a reunir después de 2 largos años, ¿no? Sobre todo marcado por la pandemia, pero también marcado lo que estamos viendo, el momento también crucial desde un punto de vista geopolítico y también económico, donde de alguna otra manera humanitaria, las cuestiones de la energía, la seguridad, digamos, nacional e internacional, y también unos aspectos muy importantes que tienen que ver con alimentación, pero también esta idea de la descarbonización del planeta, ¿no? Como elementos importantes y sobre todo, como ya lo habías mencionado, algunas de las prioridades que se están dando en estos momentos para esta reunión son lo que tiene que ver, por un lado, con la cuestión ambiental, pero también con las tecnologías y el aspecto social a largo plazo, ¿no? Para la audiencia quisiera mencionar que dentro de estas reuniones o estos ejes temáticos que se están manejando, mínimo son 6 temas, ¿no? Que quisiera enumerar. El primero tiene que ver con impulsar la cooperación global y regional para muchos de estos países que integran este foro. La segunda, que tiene que ver con asegurar la recuperación económica y sobre todo construir una nueva era de crecimiento, sobre todo por lo que hemos visto con la pandemia, ¿no? Como muchos han hablado, recuperarnos ahora con este tema de la pospandemia, ¿no? Un tercer tema que también está en boga es construir sociedades sanas y equitativas, ¿no? Que aquí también es muy problemático cómo se está entendiendo construir estas sociedades sanas y equitativas donde hay muchas desigualdades, ¿no? Y sobre todo en estas sociedades capitalistas, ¿no? La cuarta, que tiene que ver con salvaguardar el clima, la alimentación, la naturaleza, que también esto se vuelve problemático, sobre todo con estos problemas, ¿no? Socioambientales. Un quinto tema es el de impulsar la transformación de la industria, ¿no? Que ha sido uno de los sectores también golpeados con esto de la pandemia, ¿no? Y el último, finalmente, el sexto, que tiene que ver con aprovechar el poder de la cuarta revolución industrial, como ellos lo han inaugurado, ¿no? Que también esto es problemático, entender cómo se va a dar estas revoluciones, ¿no? Y aquí es muy interesante cómo también bajo un cierto lema que ellos han denominado, o el eslogan que pintan a través de este foro, que es el famoso eslogan o lema, trabajar juntos y recuperar la confianza, pues en base a estas cuestiones se están girando mucha de la discusión, que también aquí tendríamos que preguntarnos o cuestionarnos cómo trabajar juntos, ¿no? Entendiendo que muchos de estos son líderes, no solamente políticos, sino también son líderes empresariales, ¿no? Y sobre todo cómo recuperar esa confianza, no solamente por la pandemia, por los conflictos en lo que está sucediendo por Rusia y Ucrania, sino también muchos de estos líderes buscan
generar nuevas iniciativas, pero iniciativas que no son nuevas, hay que aclararlo, sino más bien buscan generar un nuevo rumbo. Este rumbo tiene que ver para un crecimiento económico global, ¿no? Y esto lo tenemos que dar también a la audiencia, como también la presencia de ciertos empresarios, como por ejemplo el presidente de Iberdrola, ¿no? Señor Ignacio Sánchez Galán, ¿no? Que ha sido ya prácticamente un interlocutor, ¿no? Sobre todo para el Fondo Económico Mundial y cómo también tratan de proyectar estas propuestas tanto tecnológicas como en esta idea de negocios innovadores, ¿no? Sobre todo con el eslogan de cuidar el ambiente, ¿no? Y aquí es muy interesante cómo también estos líderes han tratado de construir o buscan construir de alguna otra manera un futuro para, como ellos lo han señalado, mejorar el trabajo, ¿no? Eso también esa es otra problemática y lo sabemos muy bien cómo en diferentes países la cuestión de las desigualdades en el área laboral ha sido brutal o incluso pauperísimo la situación, pero ellos están hablando mucho de acelerar este capitalismo de las partes interesadas, ¿no? Es aquí muy interesante cómo se ha transformado el concepto de capitalismo, donde buscan a través de estas nuevas tecnologías que se han aperturado desplazar lo que ellos han denominado hasta cierto punto este capitalismo de accionistas o este capitalismo de Estado que para ellos ya no es, digamos, el modelo ideal, sino buscar más bien a través de estas partes interesadas, principalmente a través de los empresarios, buscar un giro donde según las empresas son las que deben ser las administradoras de la sociedad. Y en esta idea también buscar respuestas para estos desafíos sociales, pero no solamente sociales, sino también estos desafíos ambientales que, como lo sabemos, están muy presentes, ¿no? Y aquí es donde muchos de este foro, pues nos permite también analizar eh, la relevancia que tiene, sobre todo hacia ese futuro que buscan ellos, o como lo han denominado, mejorar el estado del mundo, ¿no? Eso también es cuestionable, sobre todo porque hay muchos intereses de por medio, no solamente políticos, sino también sociales y empresariales, ¿no? Yo lo dejaría por el momento ahí, Jesús. Claro, David. No, bueno, un análisis, digamos, una mirada general bastante interesante, justamente porque nos permite observar la imagen completa de lo que es Davos, que creo que se puede resumir como contradictorio, ¿no? En el sentido de que, bueno, recordemos para empezar quiénes son los que van a Davos, ¿no? O sea, son los líderes empresariales, algunos políticos, algunos intelectuales, yo diría intelectuales orgánicos, en términos gramscianos, eh, digamos, pues establecen, digamos, desde cierto punto y dejando de lado las teorías conspirativas, pues estos intentos de que eh, los grandes empresarios, porque obviamente no es cualquier hijo del vecino, aunque tenga, digamos, empresas, los que van ahí, pues construyan la agenda política a nivel mundial, no solo económica, porque muchas veces se trata de diferenciar esto, pero no es solo económico, es político, por supuesto, lo que están haciendo aquí, ¿no? Y parece también un tanto risible que los empresarios sean los que dicen que pueden solucionar los problemas sociales o ambientales, cuando el mismo capitalismo que estamos desarrollando, pues está basado en la explotación del hombre y de la naturaleza. Las dos cuestiones que se supone que ellos que quieren solucionar, ¿no? La disparidad en cuestión laboral y los problemas de la naturaleza. Y al respecto, creo que es muy importante justo lo que señalas, plantear que esto que Iberdrola sea, digamos, uno de los principales actores allá adentro y también discutiendo con empresas estadounidenses para tratar de llevar el negocio de los microchips a España, es muy importante porque Iberdrola tiene un poder considerable dentro de España y es, digamos, la punta de lanza de la conversión hacia las energías verdes, que en particular España la tienen en un jaque económico, porque de no haber sido por esos intentos de pasar a energías verdes, hubieran reestructurado todo el sistema de regasificación y ahorita con los conflictos con Rusia, España estaría haciendo un negociazo con los europeos, ¿no? Pero lo desecharon por estos intentos de búsqueda de las energías verdes, ¿no? Y también porque Iberdrola ya está en México, o sea, ya tiene importantes convenios acá y uno de los cuales creo que estuvo dentro del diálogo con respecto a la reforma energética que estaba planteando Andrés Manuel, ¿no? Eh,
Y también es muy importante, creo, resaltar también el hecho de que ahora no están los rusos. Los oligarcas rusos fueron ahora sí que baneados de la reunión por evidentes razones con respecto a la presión de Ucrania y de la Unión Europea para desvincularse de todo lo que tenga que ver con Rusia. Y esto es importante porque los oligarcas rusos eran, digamos, los terceros en cuestión de nacionalidad más numerosos del foro económico, ¿no? Entonces es muy importante también esto. Y creo que nos dan claves, por supuesto, como lo señalabas, para entender el contexto en el que nos estamos desarrollando, porque sea de una u otra forma, estamos atendiendo a un momento de conversión del sistema de la economía capitalista a nivel mundial. Obviamente no estamos hablando tal vez del fin del capitalismo, por supuesto que no, pero sí de una conversión en el sistema hegemónico. Y creo que esto lo podemos vincular mucho con la cuestión de la OTAN, ¿no? Porque ambos se desarrollan en este marco de la guerra con Ucrania, y en particular con los intereses de tres naciones, que es Finlandia, Suecia y Turquía, ¿no? Hace poco vimos esta noticia, ¿no? Que el secretario general de la OTAN quería mostrar como una victoria, ¿no? Que es decir, que los intentos de Rusia por tener menos OTAN cerca de sus fronteras al invadir Ucrania, pues le habían salido contraproducentes, porque ahora Suecia y Finlandia que es su vecino e históricamente uno de sus contrincantes más importantes, pues se quieren meter a la OTAN, ¿no? Pero esto habría que matizarlo. En primer lugar, porque Putin parece no tener mayor interés con respecto a estos dos países entrando a la OTAN. Habría que revisar después cómo se desarrolla. Y en segundo lugar, porque esto todavía no está asegurado. Recordemos que Turquía forma parte de la OTAN y es una parte muy importante por la posición geoestratégica que tiene al ser frontera con Rusia, hacer la conexión hacia Medio Oriente y también por las cuestiones económicas que conlleva, ¿no? Y Turquía está negando la entrada de estos dos países respecto a una crisis muy particular. Erdogan, digamos, con respecto a Finlandia, lo mantiene un tanto sencillo. Lo que quiere es que Finlandia quite las restricciones a las exportaciones de armas que le decretó Finlandia a Turquía. Esto lo hizo después de la entrada de Turquía al norte de Siria, ¿no? Recordemos en esa guerra. Mientras que con Suecia el problema es un poco más complejo, dado que el rompimiento que se tiene aquí es debido a que Turquía le exige a Suecia que deje de apoyar a los integrantes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, un grupo que por Erdogan es considerado terrorista, ¿no? Por esta lucha que tienen, digamos, por la independencia de los pueblos kurdos en toda la región, en buena parte de Turquía también, y la construcción de una nueva nación, ¿no? Esto es importante porque nos refleja, digamos, el mapa de la geopolítica actual, que es un tanto contradictoria. Turquía, a pesar de que está dentro de la OTAN, ha tenido un papel interesante porque no le ha plantado cara de todo a Rusia, no se ha sumado de todo a las sanciones y ha llamado siempre a tratar de solucionar las cosas sin ponerse del lado de la OTAN totalmente. Al mismo tiempo que decía que no a Finlandia y a Suecia, por ejemplo, le decía que sí a Reino Unido con respecto a sacar el trigo de Ucrania, ¿no? Para tratar de solventar esta crisis que se viene, una crisis alimentaria, ¿no? Y que considero que podría ser por medio de Turquía como logren sacar ese grano, sobre todo porque puede hacer algunas concesiones junto con Rusia para que puedan salir, ¿no? Y esto también nos refleja otro caso que es paradigmático, que es el de España, Argelia y Marruecos, ¿no? Creo que se puede comparar un poco, dado que, por ejemplo, España tenía este conflicto con estos dos países con respecto al reconocimiento de la República Saharaui, ¿no? Un territorio que ha sido peleado por estos dos países y en el que España estaba envuelto porque pues tenía relaciones con Argelia, en particular con la cuestión de la compra del gas, pero Marruecos es aliado de Estados Unidos. Entonces ahí, digamos, se metió en camisa de once varas y el gobierno español no ha podido salir de ese problema, ¿no? Y creo que nos refleja justamente el momento político que estamos atendiendo, que es uno plagado de contradicciones entre las esferas de poder, digamos, ¿no? Con Hungría lo vemos igual, Hungría tiene tratos con Rusia, económicos, pero al mismo tiempo está dentro de la OTAN. Es muy complejo, digamos, el escenario que tenemos ante
ante nuestros ojos actualmente. ¿Cuáles serían algunas, digamos, de las claves que tú ves con respecto a esto, David? Sí, me parece muy interesante cómo lo has señalado, esta recomposición, ¿no? Una recomposición muy conflictiva, pero también una recomposición donde hay diferentes disputas, ¿no? Disputas no solamente políticas, sino también económicas y militares, ¿no? Porque bien lo ha señalado, incluso el secretario general de la OTAN, cuando solicitó la anexión Suecia y Finlandia a la organización militar, pues lo pintaban o lo siguen pintando como ese paso histórico, ¿no? De seguir anexando, ¿no? Que aquí también tendríamos que preguntarnos qué paso histórico se está dando, ¿no? Sobre todo porque muchos de los beneficios tienen que ver con la seguridad colectiva de los miembros que se van anexando, ¿no? Y sobre todo, así como bien lo ha señalado, también tendríamos que ver que Finlandia y Suecia, pues son dos socios también comerciales de los OTAN, aunque no son aliados directamente, pero muchas veces ya han participado en diversas reuniones que ha implementado la OTAN, pero también ya han participado en ejercicios y acciones militares, ¿no? O sea, no es algo, digamos, nuevo, sorpresivo, digamos, el anuncio de estos dos países para su anexión, sino también ver que este proceso también es un proceso de negociación muy conflictivo y sobre todo, como ya lo has enarbolado, por la cuestión de que ha vetado prácticamente Turquía, ¿no? El acelerar ese proceso, ¿no? Porque muchos pensarían que es un proceso muy rápido, pero no, todavía hay que ver que se ratifique el famoso protocolo, ¿no? Para que diferentes países tengan digamos, se genere un consenso dentro de la OTAN y puedan ser anexados, pero también vemos que también están estas disputas, ¿no? Estas disputas contradictorias discursivamente, mientras que Turquía señala que estos dos países apoyan a ciertos grupos terroristas, pero también hay que reconocer cómo Turquía en algunos momentos ha apoyado también a estas células que tendríamos que ver o tendremos que preguntarle cómo lo definen estas células terroristas o a qué están llamando cuestiones terroristas, que de alguna u otra forma también nos remite a esta cuestión de la seguridad, ¿no? O sea, ¿qué entienden ellos por esa seguridad famosa, ¿no? Y sobre todo aquí nos muestra también, como lo hemos recalcado, esa nueva recomposición que es un poco contradictoria entre los propios miembros, ¿no? Porque esto nos habla que incluso entre los propios miembros no hay un consenso, ¿no? Y también cómo se está perdiendo también hasta cierto sentido un poco la hegemonía de esta institución que es la OTAN, ¿no? Como una institución rectora y donde se pensaba que es una institución armónica o que donde todos sus integrantes deberían jalar para una sola mirada, pero vemos que esto se está volviendo cada día más difícil de poder generar un análisis, sobre todo por estas cuestiones, ¿no? Y sobre todo esto nos habla también de la presencia de un actor que no está tan visible, pero también la presencia de Estados Unidos, ¿no? Que ya no es ese agente rector, ¿no? Como en algunos momentos donde tenía mayor peso, ¿no? Sobre todo por esta institución, ¿no? Es la OTAN. También vemos la fragilidad de ciertos países, como ya lo has mencionado, que están perdiendo, digamos, la cuestión rectora, ¿no? Como esos países siempre claves, ¿no? Y sobre todo vamos a seguir viendo esta disputa de esos intereses más allá de una cuestión militar, ¿no? Sobre todo. Sí, no, no, así es. Y creo que, bueno, dentro de la OTAN, a cierto punto todavía se nota cierta homogeneidad, digamos, cierto acuerdo interno, sobre todo discursivamente, porque así lo manejan, puedes decir que todo está bien, pero habría que revisar, ¿no? Por ejemplo, Rusia amenazó que toda la llegada de armas por parte de la OTAN a Ucrania iba a ser tomada como una agresión y iba a ser respondida pues por medios militares, es decir, todas las armas que entraran iban a ser víctimas del ataque de las fuerzas rusas, ¿no? Y hace poco también la OTAN volvió a ratificar que no va a mandar armas a Ucrania, ¿no? O sea, obviamente lo justifican con otras razones, pero a fin de cuentas aquí el punto es que Rusia les está ganando en la partida militar en el sentido de que Ucrania está recibiendo armas, pero las que la OTAN quisiera mandar, ¿no? Y también discursivamente Biden sigue hablando de estos envíos de tropas a las fronteras, ¿no? Sobre todo Polonia, zonas importantes, para evitar que Rusia se extienda, cuando Rusia evidentemente no va a extender la guerra. De hecho, se está quedando principalmente con el control de toda la zona de Donetsk,
con las dos repúblicas, y también tomando la parte de Mariupol y de Odessa, ¿no? Y parece ser que no van a avanzar más, tal parece que sus intereses son esos, y sobre todo con estos intentos de referéndum que van a hacer para que se declaren las repúblicas independientes, o tal vez incluso se anexen directamente a Rusia, ¿no? Y es, digamos, similar a lo que pasa con la Unión Europea, ¿no? Von der Leyen trató de pasar este sexto paquete de reformas que iban dirigidas hacia el petróleo y el gas ruso, y al haberlo hecho, digamos, desde arriba, al no haberse puesto de acuerdo primero con los países, pues ya un montón de países le dijeron que no, entre ellos Hungría, Letonia, Lituania, que han dicho no podemos hacer eso, o sea, no podemos decirle que no al gas y al petróleo ruso, porque sería destrozar nuestra economía, ¿no? Hungría lo dijo pidiendo, digamos, una prórroga, querían que esto se acabara en 2023, y ellos dijeron necesitamos 5 años o no se puede hacer, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con lo que tú señalabas. Eh, los intereses de los países no se están viendo. O sea, mientras que Alemania y Holanda ya dijeron que van a poner plantas de regasificación que les van a permitir ser autosustentables con respecto al gas, pues ellos están muy lejos de Hungría. O sea, tal vez para el occidente de Europa va a ser muy sencillo o más sencillo deshacerse de la dependencia con Rusia, pero para Hungría, para la zona centro de Europa y para los países más cercanos a Rusia no lo va a hacer. No hay la infraestructura para que puedan ser autosuficientes o depender menos del petróleo y el gas ruso. Y esto tiene que ver con los intereses. No todos en Europa valen lo mismo para la Unión Europea, y eso ya lo señalábamos en programas anteriores, ¿no? No todos son europeos, y los ucranianos tampoco fueron vistos como europeos, ¿no? Y es en este, digamos, discurso occidentalista, ¿no? Que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora también los gringos hablan de la reconstrucción de Ucrania después de la guerra, ¿no? Pues si va a ser igual que la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos de dónde van a sacar el negocio, ¿no? Porque recordemos que la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial significó eso, el afianzamiento de la hegemonía capitalista norteamericana, ¿no? Entonces veremos hasta dónde se lo pueden hacer, porque recordemos que China ya es un agente importante, y junto con el bloque con Rusia se están peleando por quedarse con la India, ¿no? Y la India es una pieza de tablero muy importante, porque está encaminada a ser una de las potencias económicas y a ser, digamos, el taller del mundo, ¿no? Donde se va a manufacturar todo. Entonces, quien gane a India, pues va a tener, digamos, un paso más adelante del resto de las conformaciones político-militares, ¿no? Algunas, digamos, perspectivas que tú puedas ver, David, con respecto a este entorno, hacia dónde crees que vaya a devenir esto, obviamente tomando en cuenta que las aguas están turbias, que es difícil poder ver ahorita algo claro. Sí, sí. Bueno, Jesús, en este tema me parece que una de las aristas que podríamos decir, o bueno, señalar muy claramente es la presencia o la pérdida paulatina, ¿no? De la hegemonía norteamericana, ¿no? En ese sentido, y lo estamos viendo, ¿no? O sea, cuando empezó la guerra en Ucrania, muchos pensaban, ¿no? A través de estas miradas discursivas, muchos se vendieron o se compraron o consumieron mucho este discurso de Biden, ¿no? Donde que ellos iban a salir victoriosos, ¿no? Y hasta la fecha han pasado casi 3 meses en el cual ha sido muy conflictivo la situación, ¿no? Y sobre todo donde Estados Unidos salió mal parado principalmente de ese conflicto, ¿no? Y no solamente en Europa, sino también lo estamos viendo en muchos de los países donde tenía mucha presencia también en Sudamérica, ¿no? Donde también es un ojo muy interesante, poco tratado, y donde también se están disputando un poco Centroamérica, ¿no? Tampoco ha sido algo que se está tratando en el escenario geopolítico, pero también de relevancia, ¿no? Donde podremos vislumbrar no el fin de la hegemonía total de Estados Unidos, pero sí paulatinamente en decaída, ¿no? Otra situación que podríamos decir es la recomposición, sobre todo de estos países, ¿no? Estos países que de alguna otra forma, eh, pues sí tenían, por ejemplo, en el caso de India, que lo ha señalado muy bien, cómo ya se va a volver un campo también de disputa, no solamente político, sino principalmente económico, ¿no? Porque de alguna otra forma, en algún momento China también ha sido una de las potencias también económicas muy fuertes. Es cierto, también China tendríamos que analizar
estas cuestiones de los recursos naturales, ¿no? Porque también, digamos, China, aunque produce demasiado, sí tiene una cadena de suministros muy amplia, pero también tendríamos que ver cómo están explotando esos recursos o de dónde vienen, ¿no? Y obviamente el granjero, o digamos este país, podríamos decir que podría ser esa granja, eh, pues se va orientando hacia India, ¿no? Desafortunadamente también hay que reconocer que India es uno de los países donde también el índice de desigualdades ha aumentado, o sea, no es algo nuevo, al igual como China. Podríamos ver que, digamos, quien obtenga esa parte del pastel se va a llevar una gran victoria, ¿no? En ese sentido, ¿no? También podríamos decir un poco la pérdida del discurso, ¿no? Que eso también es muy interesante de la OTAN, ¿no? Como este discurso hegemónico que se había pintando después de la famosa posguerra, pues está menguando en muchos de estos países que ahora, si bien es cierto, buscan una anexión, pero son más vinculados a ciertos intereses militares, económicos, ¿no? Y donde desafortunadamente también esta mirada occidental de estigmatizar a Rusia como el malo de la historia, pues creo que no le ha funcionado bien, sobre todo a través de los medios de comunicación, y donde vemos que Rusia está saliendo un poco garante, ¿no? de esta cuestión, y vemos que tendríamos que seguir analizando posteriormente en algunos meses cómo se está dando, y sobre todo con esta alianza con China, ¿no? No hay que olvidar que China también se convierte en una de las potencias muy importantes ahora, ¿no? Y donde quien tenga esa balanza sale vencedor, ¿no? Yo lo dejaría por el momento ahí. Excelente. Pues sí, sí son algunas claves que les ofrecemos a ustedes, nuestro auditorio. Evidentemente es importante tener esta información a la mano para poder sí, ir creando, digamos, también una misma interpretación de los sucesos, y siempre recordando que lo que estamos teniendo actualmente es una lucha entre potencias capitalistas. O sea, aquí no hablamos obviamente ya de una pugna entre proyectos ideológicos, como lo era la Guerra Fría, o al menos los inicios de la Guerra Fría, sino una pugna entre potencias capitalistas, ¿no? Que tienen sus propias desigualdades internas y que veremos hasta dónde les da, digamos, para mantener su control, ya no solo sobre zonas, territorios importantes, sino sobre su propia nación, ¿no? Porque las crisis económicas van a continuar y la situación va a estar cada vez más compleja, ¿no? Pero bueno, querido auditorio, llegamos así al fin de esta transmisión. Les agradecemos mucho su participación, digamos, que nos vean. Recuerden darle like al video, por favor, compartirnos si es de su agrado, y también seguir nuestra página para análisis posteriores. David, muchas gracias. Igualmente, también un saludo a la audiencia, y también esperemos seguir generando contenido más asiduamente. Así es. Muchas gracias y hasta luego.